Él era Rockefeller, un niño de escasos recursos de tan solo 6 años de edad, descendiente de inmigrantes alemanes. Sus padres difícilmente podían mantenerlo a él y a sus 6 hermanos, por lo que fue obligado a trabajar a muy temprana edad. Entre sus actividades se encontraba el recolectar piedras, pintarlas y luego venderlas a sus amigos, el lustrar zapatos en una plaza de Nueva York y el retirar la nieve de las banquetas de las casas en invierno. Él era muy trabajador, pero ni con todo su trabajo podía ayudar significativamente a sus padres, quienes cada vez se les hacía más difícil la vida en Nueva York, cuya preocupación él resentía constantemente. En una ocasión, mientras lustraba los zapatos de un empresario local que conversaba con un colega, escuchó que había un lugar en la ciudad donde se reunían para desayunar mucha gente rica. Entonces el joven Rockefeller les preguntó interrumpiendo su conversación: ¿Dónde se encuentra ese lugar? Yo quiero ir allí. Entonces el empresario, sorprendido, exclamó lo siguiente a Rockefeller: ¿Y para qué quieres saber? Un chico como tú no tendría nada que hacer en ese lugar, ya que ahí solo van personas ricas e importantes de la ciudad a desayunar y hablar de negocios, cosa que no creo que a ti te interese mucho. Rockefeller exclamó: Sí me interesa, ya que algún día yo seré más rico que todos ellos juntos. Entonces los dos empresarios se rieron, y al reírse Rockefeller ya no dijo nada, y más tarde averiguó dónde era aquel lugar del que tanto se hablaba. El día siguiente fue a ese lugar, compró una taza de café y se sentó en una silla sin llamar la atención y sin tomarse la taza de café durante 4 horas. Al concluirla, se tomó la taza y se fue. El día siguiente hizo exactamente lo mismo. Compró su taza de café, esperó 4 horas y se fue. Los empleados del lugar decían: «¡Qué niño tan extraño!», mas no podían correrle, porque al final de cuentas él era un cliente. Y así hizo Rockefeller por alrededor de 6 meses. Llegaba, compraba su café y se iba después de 4 horas. ¿Qué hacía Rockefeller en ese lugar? Rockefeller sabía, siendo muy joven, que para llegar a ser rico debía entender a la gente rica. No obstante, él tenía una gran limitante, que no conocía a nadie que fuera rico. Así que él decidió ir todas las mañanas a estudiar a la gente rica. En el café él ponía mucha atención a cada cosa que los ricos decían, y más cuando hablaban de negocios. Y en su mente él se imaginaba de cómo podía poner en práctica esos conceptos. Rockefeller ahorraba una parte de todo lo que ganaba para tener el día siguiente para su taza de café. Al ser más grande de edad, su padre le abandonó junto con su madre y sus 6 hermanos. Él y sus hermanos se hicieron cargo de su madre a muy temprana edad. Rockefeller demostró un comportamiento y una forma de pensar distinta a la de sus hermanos. Mientras ellos buscaron un trabajo en las fábricas de carbón, él prefirió emprender sus propios negocios. Todas sus ganancias las anotaba cuidadosamente en una libreta, y frecuentemente buscaba consejo de las personas que tenían más experiencia que él, no importando si a veces él tenía que pagarles por ello. A los 16 años de edad, ninguno de sus negocios había germinado adecuadamente, por lo que decidió trabajar y seguir con sus negocios en medio tiempo. Durante todo ese año, Rockefeller ahorró $800, una suma considerablemente alta en aquella época, y con un préstamo de $1,000 inició su primer gran empresa, que en su primer año tuvo beneficios por más de $4,000, y el resto es historia. Rockefeller empezó a contratar a personas más calificadas que él para aconsejarle en los negocios, y poco a poco formó un imperio que lo vemos hasta nuestros días. A finales de la década de 1880, Rockefeller fue demandado por el gobierno de los Estados Unidos por monopolio. Algo que a mi parecer fue muy interesante pasó en el juzgado después de que Rockefeller había perdido el juicio. Uno de los abogados opositores llamó a Rockefeller ignorante por el hecho de no haber estudiado y no tener un título universitario, y a su vez el abogado se jactaba de tener más estudios que cualquiera de sus abogados. A lo que Rockefeller le retó: «Usted me ha llamado ignorante. Le quiero retar a que usted me haga cualquier pregunta y yo se la responderé, concerniente a cualquier tema científico o matemático». Entonces el abogado le hizo una pregunta sumamente difícil, y Rockefeller solamente tomó el teléfono y llamó a uno de sus empleados, que era especialista en el tema, y ese empleado le dio una explicación sublime en cuanto al asunto. Y así sucedió otras 2 ocasiones. Entonces el abogado dijo: «Así no vale, realmente usted no me contestó las preguntas, me la contestaron sus empleados». Y Rockefeller le contestó: «Mientras tú, querido amigo, pasaste muchos años de tu vida estudiando, yo me la pasé especializándome en lo que mejor sé hacer, que es volverme rico. Tú sabrás muchas cosas de ciencias y de leyes, yo la verdad no, pero
Suelo contratar a gente estudiada como tú para evitar perder el tiempo que bien podría seguirlo usando para volverme cada vez más rico. Tu gobierno me ha quitado gran parte de mi fortuna el día de hoy, pero así como la perdí, la voy a recuperar. En cambio, tú dime, ¿qué fortuna tienes? Lo más probable es que el día en que te quedes desempleado, vayas a otro lugar a buscar trabajo porque hacer dinero no sabes. Y quizá un día y sin darte cuenta, llegues a trabajar para mí. Dime algo. ¿Le llamarías ignorante a tu jefe? Probablemente no en su presencia. El abogado se quedó callado. Entonces Rockefeller se acercó y le dijo, ¿te gustaría trabajar para mí? Te pagaré 3 veces más de lo que ganas. El rostro del abogado cambió esporádicamente y le dijo, sí señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces Rockefeller le dijo con una voz de sarcasmo, déjame tu tarjeta y si algún día ocupo un sabelotodo, te llamaré. Rockefeller dio media vuelta y se fue. Rockefeller sin duda fue un personaje polémico, pero si algo podemos aprender de él es que no importa cuántos obstáculos te ponga la vida, los que son fieles a sus sueños llegan a obtenerlos. Él pudo construir su imperio con las piedras que le arrojó la vida. Así que la próxima vez que escuches a un niño decir que va a llegar a ser rico, es porque tiene el potencial de lograrlo. Vivimos en una época de oportunidad, donde el mismo sol sale para todos, donde hay personas que prefieren trabajar por sus sueños, y otras que prefieren trabajar por los sueños de los demás, donde hay personas que creen que pueden lograrlo, y personas que no creen en sí mismas. La pregunta es ¿de cuál eres tú? Rockefeller fue solo un ejemplo de muchas historias de éxito, donde la convicción de cumplir un sueño, la perseverancia y la constancia marcaron una diferencia. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839. Fue un magnate multimillonario de su época, que llegó a monopolizar la industria del petróleo en los Estados Unidos. Fundó 2 universidades, la Universidad de Chicago y la Universidad Rockefeller. Revolucionó el mercado de la medicina y su fortuna fue tanta que se estima que ni 15 generaciones podrían gastarla, incluso si derrocharan el dinero a más no poder. Este hombre está considerado como el más acaudalado de la historia mundial, fundador de una mítica familia de multimillonarios.